Vamos a contestar ahora a unas preguntas formuladas desde Chile a través de un sacerdote, René Benavides, presbítero, que escribe una carta muy cordial y muy simpática, entre cuyas frases figura la siguiente. Dice el señor René Benavides: tenemos un grupo de oración donde nos reunimos semanalmente un grupo de profesionales, médicos, filósofos, psiquiatras, arquitectos y un largo etcétera, y por cierto, junto con orar, estudiamos algunos de los temas propuestos por don Gustavo. Bien, las preguntas que hace, que son 4, la primera es la siguiente. Me cuesta encontrar, dice el señor Benavides, me cuesta encontrar el punto de partida o la base de la filosofía materialista. ¿El sustancialismo o qué? Bien, mi respuesta, para empezar, pues iría por este camino. Que sospecho que quien formula tal pregunta es porque da como evidente que debe haber algunos axiomas primeros, que son el punto de partida de un sistema filosófico. Es decir, que hay algunos axiomas primeros, ya digo, que son la base, lo dice él, la base, y la base de una filosofía materialista, pues eso tiene que ver mucho con la sustancia. La sustancia es lo que está por debajo. Bien. Y mi respuesta es la siguiente, que el materialismo filosófico, y en general supongo que todos los sistemas filosóficos, no tienen una base previa, no tienen una sustancia previa, sino que proceden más bien de una serie de alternativas que están contrapuestas entre sí, alternativas ofrecidas a lo largo de una tradición histórica, necesariamente, es decir, que no es prehistórica, quiere decir, no hay filosofía de los primitivos, no se puede hablar de filosofía de un primitivo, sino que las tradiciones están ya dadas en una época histórica donde se han reunido diferentes alternativas procedentes quizá de diferentes culturas o clases sociales o lo que fuera, y entonces se trata de ir descartando unas y otras, y entonces la base en ese sentido es puramente dialéctica. Se trata de para formularlo de una frase que muchas veces hemos utilizado, que pensar es pensar contra alguien. Es decir, cuando pensamos en el materialismo es porque estamos pensando en contra, etcétera. Pero por sí mismo no tendría ningún sentido. Un ejemplo que se me ocurre ponerlo ahora. En la cita que Darwin hace de Spencer, como he sabido, Herbert Spencer, como he sabido, fue el creador realmente de la teoría de la evolución y el que puso en marcha la idea de evolución, la idea de progreso, de evolución, etc. Y Darwin lo cita expresamente cita un artículo de Spencer, Darwin, donde dice Spencer que realmente quedan dos alternativas, que son el creacionismo y el evolucionismo. El evolucionismo aparece por la imposibilidad del creacionismo. De manera que entonces la base, diríamos, del darwinismo, según esta línea de Spencer, pues sería este planteamiento de las dos alternativas o disyuntivas, la disyuntiva de la que se parte, a saber, o creacionismo o evolucionismo. Naturalmente, las series de alternativas o de disyuntivas son muy amplias, no soy esta sola, hay otras muchas, ¿verdad? Cosmismo, etcétera, pero en todo caso la estructura dialéctica es la misma. Es decir, el origen del materialismo está sencillamente en la consideración de las diferentes alternativas que nos da la historia, no la prehistoria, quiero decir, la historia de las concepciones del mundo, prefilosóficas o filosóficas, y entonces en este debate es de donde se pasa a una posición o a otra, eso es lo que quiero decir. En el caso del materialismo, pues las alternativas pues son bien explícitas y están expuestas múltiples veces, no como bases, sino simplemente como antibases, es decir, precisamente como pretendidas bases que realmente resulta que no lo son. Pues pongamos por caso el monismo y el pluralismo, podríamos poner aquí.
Así como Spencer y Darwin decía la disyuntiva de lo que es creacionismo y evolucionismo. Claro, el creacionismo supone una causa exterior a lo creado, trascendente a Dios, por ejemplo, el Dios creador, mientras que el evolucionismo supone una inmanencia de lo que ocurre. El universo es inmanente y se produce internamente a sí mismo, por diferenciación o lo que fuera. Bien. Y entonces, una de las alternativas que considera el materialismo es el monismo o el pluralismo. Pero el pluralismo radical, es decir, no el pluralismo en el sentido que se habla pues, en contextos éticos o políticos de que hace falta un pluralismo, que hace falta tolerancia, tolerar, no es esto, no. Aquí la tolerancia es cero, en principio. La tolerancia es cero en el sentido de que si se elige entre una serie de disyuntivas o alternativas A, B, C, D, se elige a una, no es que se toleren las demás, simplemente se presuponen, y más que tolerarla, es la intolerancia hacia ellas la que constituye una especie de homenaje a ellas, puesto que son la base de lo que nosotros aceptamos. Es decir, aquí no es que sea intolerancia o se pueda traducir por intolerancia en un sentido dogmático. Aquí sencillamente lo que se opone es la oposición, tolerante o intolerante según los grados en cada caso. Pues entre estas alternativas está la de que decíamos del pluralismo o del monismo. Claro, el monismo significa continuismo principalmente. El monismo, continuismo de una totalidad de partes que en cierto modo es una totalidad atributiva y de partes que están interconectadas unas con otras. Es decir, esta es la idea de Platón, la idea de la simploqué de Platón está aquí contenida. Es decir, continuismo es una concepción del mundo monista, la de Parménides, por ejemplo, en donde todo está relacionado con todo. Esa es la expresión del sofista de Platón. Si todo esto estuviera relacionado con todo, no podríamos conocer nada. Esa es la idea central. Por tanto, si rechazamos el continuismo monista, y hay que tener en cuenta que el monismo estuvo y está representado pues, actualmente por todas las concepciones monistas del mundo, pues por ejemplo, sobre todo puestas en funcionamiento desde la época de Hegel hasta después los Naturphilosophen, es decir, Schelling, los materialistas del siglo pasado, pues, qué sé yo, Wigner y Fogg, etc. Y después Haeckel y Oswald, en fin, todo el monismo tradicional clásico, donde todo está relacionado con todo. Frente a esta alternativa, Platón ya inició la crítica a esta idea de todo está relacionado con todo, diciendo que si esto fuera así no podría haber ningún pensamiento. Es decir, se romperían todos los principios. Sí, yo he puesto muchas veces el ejemplo así escolar de que si uno va al médico a decir que le duele aquí el hígado, por ejemplo, si el médico es monista, diría, bueno, pues como todo está con todo relacionado, a lo mejor este dolor de hígado tiene que ver con una conjunción astral de los planetas y por tanto vamos a investigar por ahí a ver cuál es el origen de la... Claro, realmente el que va buscando una causa precisa no dice que todo está relacionado con todo, sino que hay un momento en donde la línea causal se detiene y entonces podrá encontrar las causas dentro del organismo, del medio social en que vive, pero no todo con todo. Esto en general, porque está en relación con el principio de causalidad, el principio de discontinuidad y especialmente la dificultad que algunas veces hemos subrayado, que se plantea la idea de causalidad, es esta, que exige no solamente una relación de causa-efecto, sino una desconexión del efecto y de la causa con otras terceras. Y entonces en ese circuito es donde se forma la causalidad. Frente a la simploqué está el principio contrario, opuesto. Nada está relacionado con nada. Es decir, todo es independiente de todo. Es decir, es la teoría del azar absoluta. Es decir, no hay ninguna conexión entre las cosas, sino que las cosas están desconectadas las unas con las otras. Esto viene a ser la teoría del azar, que se atribuye muchas veces a Demócrito, etc. Pero, claro, la teoría del azar también rompe la idea de causalidad y todo lo demás, porque no se puede pensar nada concreto. Y la ciencia desaparece por completo. Y entonces el intermedio entre estas dos tesis alternativas
esa sería la filosofía materialista, según esto, porque sería pluralista, discontinuista, es decir, habría interrupciones totales de la realidad. No todo sería relacionado con todo. Discontinuismo que se aplica de 1000 maneras. La más conocida es el discontinuismo de la operatividad aritmética de los pitagóricos, cuando se demuestra que hay unos números irracionales en donde hay que recurrir al infinito y por tanto no hay posibilidad de establecer una conmensuración del lado del cuadrado con su diagonal, puesto que no hay un número finito de veces que tomando el lado por unidad de la diagonal, pero tampoco fracciones de ese lado, pues de un medio, un cuarto, un octavo, etc., hasta el infinito, que conmensuren la diagonal. Allí hay una discontinuidad completa que exige el infinito. Es decir, unidad partido por 1 elevado a n tiende a infinito. Es decir, aquí hay un cambio completo de racionalidad aritmética, que naturalmente se logra pues domesticar de algún modo o controlar mediante procedimientos. El más famoso es el cálculo diferencial, pero que sin embargo sigue manteniendo el concepto de integral, es un límite al infinito. Bien, entonces la pregunta pues ya se ve por dónde veo, yo creo. Me cuesta encontrar el punto de partida o base de la filosofía materialista. Es que no hay base. No hay base. Se trata de y por tanto la base no está establecida desde el principio al modo cartesiano, ¿verdad? La base de Descartes es cogito ergo sum. Esa es la base de la filosofía espiritualista. Pero claro, el cogito ergo sum no está al base. Entre otras cosas porque cuando el cogito empieza a ser algo más que un pensamiento subjetivo psicológico, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso, sin saber cuál es el contenido de lo que se piensa, yo pienso en el recibo de la luz, yo pienso en lo que fuera, el pensador de Rodin como símbolo del yo pienso, tantas veces se ha puesto, pues no se sabe en qué piensa, no se puede saber, no piensa en nada, o piensa en majaderías o tonterías, es decir, no tiene ningún contenido. Entonces el pensamiento, el cogito cartesiano, tan celebrado como base de la nueva filosofía, no está al base, puesto que inmediatamente Descartes mismo advierte que en el seno del cogito está la idea de Dios. Y gracias a la idea de Dios puede llegar la idea del mundo, el mediatismo cartesiano. Por tanto, resulta que el cogito no es la base es la idea de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces, como bien dio Malebranche, un discípulo de Descartes, cuando dijo, nosotros vemos en Dios a todas las cosas, el primum cognitum es el argumento ontológico. Bien. Pues, segunda pregunta. Dice, ¿y el derecho natural y el principio de la ley natural? ¿De dónde saco el fundamento? ¿De dónde saco el fundamento de la dignidad humana? ¿Del evolucionismo? ¿De lo funcional? ¿Qué argumento uso para decir que no existe la ley natural? No basta decir que no existe. ¿O es que tengo que usar los argumentos de la Viviana Aido? Bien. Y aquí se me ocurre responder principalmente de la siguiente manera. ¿No existe la ley natural? Pues yo digo, no existe, sencillamente. El concepto de ley natural es una metáfora tomada de la ley artificial, de la ley humana. Las leyes naturales, las leyes artificiales, las leyes jurídicas, por ejemplo, pues están promulgadas, elaboradas y promulgadas por un grupo de individuos frente a otros, ¿verdad?, donde se prohíben ciertas posibilidades en beneficio de otras, y en ese conflicto entre individuos que ya son capaces de formular normas, ahí aparecen las leyes jurídicas, el ordenamiento jurídico. Entonces, suponer que la naturaleza tiene leyes, que hay leyes naturales, el derecho natural, es sencillamente suponer que hay algunas potencias espirituales, metafísicas, como pueda ser pues Dios o los extraterrestres, que dictan algunas normas y que son las que dan lugar a las leyes naturales, pero esas leyes naturales son completamente una invención, una metáfora que tiene su fundamento, por supuesto, pero el concepto de ley está fundado en la ley jurídica, y por eso las leyes de la física o las leyes de la química no son tales leyes, son otra cosa que el positivismo las llamó leyes, pero que no son leyes. Es una forma de hablar propia del positivismo, pero que no son leyes, sencillamente es otra cosa distinta, son relaciones, estructuras o lo que fuera. Y entonces cuando preguntan aquí, ¿y cuál es el fundamento de la dignidad humana?
pues lo que se llama la dignidad humana también es un resultado de la convivencia entre los grupos humanos, desde el pitecántropo, suponiendo que fueran hombres, hasta los hombres de Cro-Magnon y Neandertal, y entonces en este conflicto entre diferentes hombres aparecen unas conductas más valoradas que otras, y estas conductas pues, pueden ser la base de lo que llamamos la dignidad humana, pero en abstracto el hombre, su dignidad es exactamente la misma que la que podría ser la dignidad de una cucaracha. Es decir, no hay dignidad. La dignidad es una palabra hueca a mi juicio, que es la dignidad del hombre. Claro, la dignidad del hombre, como muchas veces hemos sostenido, es un concepto que apareció sobre todo en el Renacimiento, el tratado de la dignidad del hombre, y en donde la dignidad del hombre está entonces, entre otras cosas, fundada en círculos cristianos, precisamente católicos más concretamente. La dignidad del hombre está fundada en la superioridad del hombre por encima de los ángeles, es decir, en la creación, que es la tesis católica por excelencia y cristiana. Es decir, Dios cuando crea a los ángeles, después crea al hombre, precisamente, y presenta a los ángeles ya creados, presenta su proyecto de crear al hombre para identificarse con él en la encarnación, en la figura de Jesús. Y la rebelión de los ángeles consistió, según la tradición bíblica, consistió en que hubo ángeles que se opusieron a semejante decisión divina porque consideraban una injusticia que Dios no se hiciese criatura en algún ángel, arcángel o querubín o serafín, y fuera a hacerse, a identificarse nada menos que en la persona de un ser mortal, de un animal mortal. Y naturalmente la dignidad del hombre está por encima de los ángeles. Se dirá, hombre, esto es una idea muy metafísica, hombre, totalmente metafísica, pero tenía una base política y social, yo creo, muy clara, que eran los musulmanes. Es decir, la dignidad del hombre, en los diálogos sobre la dignidad del hombre del siglo XVI y XVII, la dignidad del hombre es la dignidad del hombre cristiano frente al musulmán, que está sometido a los ángeles, al intelecto agente de Averroes, etc., y que por consiguiente que no ha logrado ofrecer al hombre todo lo que el cristianismo le ha ofrecido, que es nada menos que estar por encima de los ángeles, es decir, ser el rey de la creación, eso es. El hombre es el rey de la creación, cosa que no ocurre entre los musulmanes ni entre los judíos siquiera. Puesto que la idea del rey de la creación, del hijo del hombre, es precisamente una idea exactamente evangélica que aparece en el Evangelio de San Juan, entre otros. Bien. La tercera pregunta dice: ¿por qué esta tirria en contra de la metafísica como sinónimo de irreal? Un pensamiento es inasible, no se agarra, no se ve en un microscopio, pero es. Bien, bueno, esto ya es otra cosa más precisa, yo creo más fácil de... Por metafísica hemos entendido siempre, precisamente desde el papel de la filosofía en el conjunto del saber, y dada la variedad de usos que había de metafísica, el concepto de metafísica, que es uno de los conceptos, como es bien sabido, más polisémicos que se puede imaginar, nosotros adoptamos una definición de metafísica que ya venía de la tradición, que no estaba inventada ni mucho menos, pero elegirla como prototipo de metafísica. Llamábamos metafísica a todo lo que implicaba una sustancialización de algo que no era sustancia. Esa es la cuestión. Pues, por ejemplo, humanidad. Si yo digo la humanidad, pues la humanidad es una idea metafísica porque es sustancialista, porque sustancializa algo que no es sustancia. La humanidad no está por ninguna parte, no aparece por ninguna parte. Cuando hablamos de humanidad, pues nunca encontramos la humanidad. Encontramos hombres de distintas culturas, distintas etnias, distintas razas, etc. Pero la humanidad no, la humanidad es un abstracto que por tanto no es una sustancia. No se ha creado la humanidad, ni la humanidad tiene derechos, ni es un sujeto capaz de reflexionar sobre sí mismo. Cuando se dice la humanidad a reflexionar sobre sí misma, eso es completamente un uso abusivo del concepto de relación reflexiva. Es decir, la humanidad es un concepto metafísico, una palabra. Y no digamos el concepto de espíritu, de sí mismo, de conciencia suya, y todas estas cosas también son metafísicas. ¿Y por qué razón rechazamos la sustantivación? Pues porque la sustantivación parece que es un proceso que está definido
vamos a ver, no ya porque no pueda ser tangible o sensible, que es lo que se apunta en la pregunta, yo creo. Es decir, no se ve con un microscopio, naturalmente que no se ve con un microscopio, pero no se trata de ver o no ver, que es el criterio positivista, empirista, ¿verdad? Es decir, hay que verlo, hay que sentirlo, ¿no? Nosotros partimos del criterio operacionalista, hay que poder operar, es decir, algo se rechaza como sustantivo porque la sustancia no puede operarse, es decir, no es que no pueda sentirse o verse, hay muchas cosas que no se sienten, que no son tangibles ni son visibles, pero sin embargo no son metafísicas. El ejemplo más claro que se me ocurre poner es la idea de los 5 clases de poliedros regulares. Pues claro, esto es una clase de poliedros sometidos a unas normas estrictísimas, la ley de Euler, etcétera, y sin embargo aquello no es una sustancia. Los 5 poliedros regulares no es un poliedro, en una palabra, es una clase de poliedros que tiene ciertas normas estrictísimas que no son leyes naturales, que son estructuras geométricas. Y entonces aquí no cabe sustancializar tampoco. Y entonces esas normas son operatorias. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los poliedros naturales tienen una expresión cristalográfica o física que podemos operar. Podemos juntar, separar y juntar, que son las dos operaciones fundamentales que ya sugirieron los atomistas griegos y después Bacon, etc. La potencia humana consiste en separar y juntar cosas, pero separar y juntar cosas en el sentido corpóreo. Es decir, en el sentido de separar es el análisis y juntar es la síntesis. No tiene más misterio el análisis y la síntesis. Y por consiguiente, esto quiere decir que nuestro pensamiento está en función siempre de operaciones con el mundo exterior y que fuera de estas operaciones lo que entendemos es todo oscuro y confuso y que no se puede, y además subjetivo, sobre todo subjetivo. Yo, cuando estoy sustancializando es porque estoy haciendo algo que solamente yo lo puedo entender en principio, mientras que la única forma de expresar a los demás es operatoriamente. Cuando yo construyo algo y me ve alguien construirlo, pues puede repetirlo. Y entonces puede discutirse si es mejor empezar a juntar así o así, ¿verdad? Pero si yo estoy simplemente enunciando una serie de evidencias supuestas, que simplemente yo las estoy intuyendo porque soy sustancia, pues entonces yo no puedo expresar nada a nadie, que cada cual podrá ver lo que le parezca. Es decir, el sustancialismo supone, a mi juicio, pues una especie de individualismo total en donde se corta la posibilidad de interacción de unas cosas con las otras. Por eso la idea de alma, la idea de espíritu, es una idea sustancialista si las hay, es el animismo en una palabra. Y entonces el que admite que además del cuerpo hay el alma, los cartesianos, pues son puramente sustancialistas, claro, son metafísica pura. Bien. Y dice después, un pensamiento es inasible, no se agarra, no se ve en el microscopio, no se ve, pero hay que mover las manos para verlo. Esa es la cuestión. Hay que mover las manos. Y entonces hay que hacer operaciones, hay que operar. Y es el criterio del verum ex factum. Solamente lo que se ha hecho se entiende bien, y lo que no se puede hacer no se entiende. Y claro, el espíritu no se puede entender como se ha hecho porque se supone ya dado como una sustancia, o creado de la nada. Bien. Quiero decir que esta cuestión de ir contra la metafísica tiene no solamente un aspecto pues puramente crítico, absoluto, de criticar una forma de pensamiento, tiene una función también esencialmente dialéctica y social, de intercomunicación entre los hombres y de rechazo completo a toda actitud oracular o mística, ¿verdad?, de que alguien está pronunciando frases que está inspirado por el oráculo de Delfos, vamos a poner para dejar otras cosas. Y la cuarta pregunta dice, en son de broma y para que se rían un poco, dígale de parte mía, don Gustavo, que vaya pensando en la posibilidad, siquiera en la remota posibilidad de encontrarse con el Dios en quien no cree. Pues sí, no encontrarme con Dios, la posibilidad de encontrarte con alguien a quien se llame Dios la puede tener cualquiera, depende de la cantidad de alcohol que haya bebido o de cómo ande su sistema nervioso. No tiene ninguna importancia eso puede ocurrir cualquiera. Pues. Y la serie de cosas que pone después, que también tiene mucha gracia, pues eso, que
teniendo que el infierno sería tener, para mí sería, según él, tendría, sin tener que hablar con derecho a réplica, teniendo por juez al juez Garzón como moderador de ese eterno debate y a la Viviana Aida sirviendo los tragos a los contrarios. Pues sí, sería un infierno, pero vamos, es un infierno que no creo que me toque ya, porque el juez Garzón ya está liquidado y la Viviana Aida es curso de decir. Quiero decir que esto es una utopía completamente, pero vamos, que la posibilidad verbal, por lo menos, no la posibilidad real. La posibilidad verbal, pues sí, se pueden hacer chistes, esto lo que se quiera, pero esto no significa nada. Pues nada, muchas gracias por sus preguntas y que sigan ustedes con el buen humor que acreditan en esta carta.